While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 138, emitiendo desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 12 de noviembre de 2022. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, todos aquellos que siguieron nuestro programa de la pasada semana saben que hoy nos ocuparemos en completar cuanto avanzamos el sábado último. A saber, ¿qué supone en el ámbito social y político la emergencia de partidos políticos, sobre todo en Europa, que abanderan la afirmación de la patria más allá, naturalmente, de caricaturas? La preservación de la familia como fundamento de vida y felicidad, sostén y esfuerzo, y Dios, también Dios, gran novedad en un mundo descreído a fuerza de larguísimas décadas de montajes ideológicos con pretensiones moralizantes. Es muy evidente que tales movimientos como los producidos en Centroeuropa, con Hungría y Polonia como referencias más sólidas, también Chequia, los resultados electorales de no hace tanto en Francia, los más recientes de Suecia y muy sobre todo el incontestable avance en Italia con el triunfo de Fratelli d'Italia, que ya forma gobierno y que ya se apresta además a tomar medidas de acción política consecuentes con su programa. Todo esto es una manifiesta contestación, una oposición rotunda y completa a la intención globalista que trata de patrocinar justo lo contrario. Desde un doctrinario, el globalista, digo, de corte ecologista, marxista, capitalista, colorista, y lo digo así con intención deliberada, que de todo hay en su artillería de propuestas, normas y contradicciones mayúsculas. Pues bien, será de todo esto que tomará cuerpo nuestra conversación. Y a tal fin me acompaña hoy, como de costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y muy querido amigo. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Bien, y es nuestro invitado, ya lo fue la pasada semana, Mariano Durán, profesor de química, poeta de mérito y redonda personalidad humanística ahormada en la tradición clásica. Buenas noches, Mariano, ya lo sabes, un placer recibirte. Un placer estar aquí, muchas gracias. Bueno, pues parece que vamos a pelear un poco con los límites de la democracia y este boceto de estados y empresas. Bien, enseguida entramos a conversación. Bueno, vamos a poner en suerte la conversación ya sin más trámite, ¿verdad? La pasada semana me referí a un artículo que Guy Sorman publicó en el periódico español ABC el pasado 3 de octubre. Y de nuevo voy a entresacar ahora uno de sus párrafos que ha de valernos para abrir debate, estoy seguro. No, Mussolini no ha vuelto, escribe Guy Sorman, como tampoco Franco detrás de Vox en España,
o el mariscal Pétain a la sombra de Marine Le Pen. En cambio, es verdad, continúa Guy Sorman, que en toda Europa hay una simpatía creciente en votos reales a favor de eso que la izquierda denomina extrema derecha, como han ilustrado recientemente las elecciones en Francia, Suecia, Italia, Hungría o Polonia. Y es precisamente este fenómeno al que conviene buscarle explicación en lugar de demonizar a sus votantes y a sus representantes. La afirmación nacionalista identitaria es el resorte principal del éxito de estos partidos, un resorte a la vez psicológico, económico e ideológico. Del todo puede entenderse, continúa Guy Sorman, que un italiano educado en el respeto a la religión católica y a los valores tradicionales de la familia se sienta agredido por el bombardeo mediático, intelectual y político que pretende hacer tabla rasa del pasado. Consecuencia, votar a Fratelli d'Italia no es pedir ayuda a Mussolini, sino recordar sencillamente que el pasado familiar no era necesariamente odioso. A través del mismo resorte psicológico se explica la desconfianza hacia la inmigración cuando se trastornan las tradiciones, incluso a cuenta de la ridícula caricatura en nombre del multiculturalismo. La conclusión, a día de hoy, termina este párrafo Guy Sorman, la conclusión, repito, a día de hoy, es que la derecha, extrema o no, es la que representa hoy la alegría, el progresismo y el optimismo. Y es que esto, ya lo agrego yo, como dijo Eugenio Dors, y creo que no le cuadra nada mal a toda esta reflexión, lo que no es tradición es plagio. Y esto los pueblos lo intuyen, lo sienten, lo viven, por más que no tengan noticia de su reflexión intelectual más elaborada. Así que, por lo tanto, a partir de ahora, pues adelante con los faroles de la conversación, por donde queráis, y a ver quién abre primero. A mí, como gustéis. Bueno, si me permitís... Sí, parece que Mariano quiere... Sí, sí. Adelante. Si me permitís, Guy Sorman ha hablado de desconfianza. Yo creo que es la palabra clave, la pérdida de confianza. Me gustaría traer una frase de Mencken: es la confianza mutua, más que el interés mutuo, la que mantiene unidos los grupos humanos. Entonces, ¿qué puede pasar también, creo yo, cuando la confianza mutua se pierde? Y esto creo que es un problema de crisis de confianza. Por eso aparecen estos resultados que para otros son tan extraños, tan incluso inoportunos, ¿no? No puede ocurrir que vayamos contra nuestro propio interés. Y entonces, ¿en qué estamos? Estamos evidentemente en una democracia liberal. Yo creo que se están, o lo que el público percibe, es que también se está tocando los límites de la democracia liberal. Y si os parece, podríamos hablar un poquito de quizás los peligros que ha de afrontar una democracia liberal, digo yo. Pues venga, Emilio, tú confronta con Sí, Mariano. yo creo que uno de los problemas fundamentales que hemos vivido, no solo en España, pero en España especialmente y también en Italia, y que han deteriorado la confianza en el sistema y en la clase política, claro, es la corrupción. Por supuesto. Estos años de corrupción, donde además todos estaban en el tinglado, han dejado a la gente como un poco confusa, porque no hay alternativa, porque los unos y los otros, por decirlo de algún modo, estaban pringados en sus robos, y en cierto modo el sistema consistía en que se hace la vista gorda de los unos por los otros, porque hoy me tocaba a mí trincar y mañana te va a tocar a ti, y entonces, y claro, eso es lo que realmente introduce la crisis en el sentido de la desconfianza del sistema. No hay... entonces la alternativa que surgió fue una especie de indignación. Hay que recordar un poco la insistencia en esa santa ira ante la injusticia y ante la cleptocracia,
que, sí, que además tomaba caminos claro, ideológicos muy claro, enfrentados. diversos, exactamente. Pero en todo caso, sí, aparece que como si desaparecieran en algún momento aquellos abstencionistas que, digamos, estaban tranquilamente, ¿no? Sí. Claro. El problema es que, bueno, en sus muchos caminos, no todos ellos coherentes entre sí, esta gente partía de una crítica emocional, básicamente, a las instituciones y al sistema, por decirlo de aquella manera antigua, de los 70. Pero su evolución, pues, ha sido muy decepcionante. Claro. Y entonces la alternativa al bipartidismo, para decirlo en un término clásico, es hoy tan decepcionante como el propio bipartidismo. Entonces estamos en un momento en el que parece que queremos volver otra vez al sistema de los partidos, porque la tercera vía, pues entre la izquierda clásica y la derecha clásica, tampoco ha funcionado y no sabemos muy bien qué va a pasar. Y claro, lo que podemos temer es una especie de nihilismo generalizado, en el que si resulta que ni lo antiguo ni lo nuevo funciona, pues a lo que vamos es a radicalismos de los extremos de lo antiguo, por decirlo así. Claro, es posible. Y claro, al romper ese ciclo que funcionaba, digamos, conservador claro, o conservador socialista, es evidentemente cuando estamos yéndonos hacia esto que quería yo plantear, ¿no? Claro. Hacia los límites del Pero para mí uno de los problemas es que se tocan las formas, se pierden las formas. Hay bastantes ejemplos, ¿no? Tribunales, o Tribunal Constitucional. Y para mí el elemento grave de ¿para qué quieres una Constitución? De lo que iba a venir es precisamente ese emocionalismo que ha sustituido análisis críticos, que ha sustituido conocimiento y reflexión intelectual por, pues, la emoción, evidentemente, que uno ya no sabe cuál es su propio interés, ¿no? Claro. Que se pierde, claro. Y es en ese momento donde puede aparecer, a río revuelto, como dice el refrán, sí, ganancia de pescadores, pueden aparecer los, en fin, populistas de distintos términos, intentando manipular aquello, pero por lo menos la primera ola del populismo ha decepcionado totalmente. Y entonces ahora estamos en un momento de incertidumbre realmente. Yo no sé si este auge de la derecha dura, por decirlo de una manera simple, es una segunda ola de populismo. Claro, yo no sé si catalogarlo así. Habrá que verlo. Claro, claro. Bueno, entre lo que decís, el comentario que hacías tú hace un momento en la introducción sobre la referencia y la corrupción. Bueno, la corrupción y la crisis económica. Porque a lo mejor, si hubiera tanto dinero, que no importa que se robe, pues no es un problema tan grave, pero claro, el problema es que se roba más cuanto precisamente empieza la precariedad laboral, empieza, en fin, el miedo por el futuro de tus hijos, empieza una... Cuando ya no queda espacio, y esa alianza... Sí, claro, ese matiz es muy importante. En cierto modo era lo que te iba a decir, es que realmente, claro, vamos a ver, yo creo, para que esto tuviera, porque estamos hablando... Nos estamos refiriendo a España, pero por extensión, a otras sociedades, ¿no? A otras sociedades de unas características semejantes. Incluida Norteamérica. Por supuesto, por supuesto. De hecho, en Norteamérica hay ya una reacción, en fin, bastante elocuente y reciente. De todas maneras, yo creo que en Norteamérica el problema de la corrupción no ha sido tan grave como en Europa. No, permíteme. Claro, es que iba a decir yo que la corrupción sí, con esas consideraciones, pero claro, cuando apostillas de una manera consecuente, que, bueno, seguramente de no darse unos datos económicos tan desfavorables, bueno, parece que lo que se quiere decir... El enganche de una crisis con otra. Sí, fue la crisis del 2007 y después la historia, después 2008, la otra, después el COVID, en fin, es que... Yo creo que realmente el corolario de todo esto y lo que pone precisamente en crisis el sistema, como más o menos tú sugería Mariano hace un momento, no deja de ser en realidad la lectura moral de la situación. Es decir, yo creo que la gente se va hartando de la falsedad permanente en todo. Es decir, el recurrir a la mentira con una frecuencia pasmosa, es decir, con un sentido de impunidad
yo creo que todo esto... Sí, esa desvergüenza le... Claro, sí. yo creo que todo esto es lo que realmente, claro, asociado naturalmente a la corrupción y a las referencias económicas, que son, por supuesto. Pero yo creo que esto es... ¿Qué ocurre? Esto es un proceso mucho más gradual, porque para tomar conciencia, digamos, de referencias morales sólidas, que no lleven necesariamente al nihilismo, como citabais, que es fácil, que es fácil. Es un riesgo. ¿No? Claro que es un riesgo. Pues es un proceso más lento, quiero decir, tomar conciencia crítica de referencias morales sólidas es un proceso más lento. Y yo creo que en eso estamos. Yo creo que realmente en eso estamos, digamos, inicialmente. Y desde luego, el descrédito, eso sí, tú decías de los populismos, ¿no? Que, sí. Por supuesto, el descrédito de las formaciones, populismo lo puede haber por una u otra parte, pero el populismo al que tú te referías tiene que ver con el llamado 15M en el caso de Europa, de España, tal, y que viene representado naturalmente por una referencia ideológica muy concreta, que es la extrema izquierda. Aquí no hay ambivalencias de otro tipo. No. El fracaso, es decir, no, ese es de signo inequívoco. Claro, claro, está claro. Claro. Yo puedo contar personalmente una anécdota que casi no debo, pero la voy a contar. Cuando esto en España, naturalmente, y en concreto en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, cuando en el famoso 15M, en fin, contestatario ¿verdad? Y parece ser que de una honestidad probada y estas cosas. ¿No tienes a referir a una acampada en la Plaza de Armas? Sí, sí, en la llamada Plaza de Armas, por cierto, Plaza de Armas por Hispanoamérica, naturalmente, bien sabéis que hay muchas, ¿no? Tiene que ver precisamente con la herencia hispana de España, ¿verdad? Pues la Plaza de Armas. Pues en la Plaza de Armas de Ferrol aparecieron una serie de... Pero hay que decir que es donde está el ayuntamiento, por eso es... Sí, en efecto, que es donde está el ayuntamiento, en efecto. Y yo recuerdo que aquel día, estaba yo muy próximo, vi con cierto asombro, en fin, como hongos aparecían tiendas de campaña improvisadas y cosas de este tipo. Y yo, tan pronto como se revela el panorama, es que yo soy un águila para esas cosas. Bueno, esto es una media broma, pero es cierto. Yo dije, por aquí va a aparecer, no diré su nombre, naturalmente, en fin, no diré su nombre, porque no me parece procedente de ninguna manera. Pero sí lo dije yo, pensé yo en una persona muy vinculada al movimiento comunista, en el caso de Ferrol, y en particular sindical. Dije yo, mañana va a estar aquí, en la Plaza de Armas, va a aparecer, y apareció. Sí. Claro, apareció. No es que yo tenga una bola de cristal particular, es que estaba perfectamente claro. Y lo digo ahora, para que quede muy claro, que naturalmente, claro, que era un movimiento populista de extrema izquierda. Es que no había otra cosa. Y la clase política, por muy desprestigiada que esté, no deja de, en fin, saber capitalizar y aprovechar este tipo de cosas, que en principio es contra ellos, pero que al final, no, ellos también la degluten y la aprovechan. Sí, bueno, se reconduce, sí, evidentemente, claro. Y se monta en el caballo uno, sí. pero y, ya lo domina. El otro aspecto de la decepción es que también ese movimiento, que en principio era antisistema y antipartidos y antital, se convirtió en un partido integrado y se hizo pues lo mismo que combatía. Sí, claro, es que realmente todo era mentira. Quiero decir, salvada, naturalmente. O todo era mentira, o todo salió mal, o no sé. Bueno, ¿tú crees que todo era mentira? Yo creo que sí, yo creo que era todo mentira, porque precisamente por estar en manos de quien estaba, desde el punto de vista ideológico. Y digo de quien estaba, no tanto el Partido Comunista, que también, por extensión, sino los partidos políticos, es decir, la clase política. Sí. Ahí, claro, es un poco el... Pero lo que quiero decir yo es que ese movimiento era, entre otras cosas, específicamente contra la clase política y acabó siendo parte de la clase política. Sí, pero además enseguida. Pero sí. Enseguida, pero claro, hay que tener en cuenta que salvado algún ejemplo contrario,
la mayor parte eran gente muy vinculada al mundo universitario, más o menos, en fin, de los últimos años, naturalmente, y un poco de aluvión, es decir, un poco de aluvión, y algunos pertenecientes a la media alta burguesía, que tiene su gracia. Es decir, no, en el caso concreto, próximo... Pero no es extraño eso. No, claro que no es extraño. No lo fue nunca, ¿eh? Nunca lo fue. Claro. Ya tengo dicho yo en muchas oportunidades privadas y públicas, y creo que en este mismo plató de televisión, que es que yo creo que tiene mala conciencia. Tiene mala conciencia. Bueno, una mala conciencia quiero decir que es una pose. De origen de clase, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene una mala conciencia. Claro, no es mi caso, entonces yo no puedo tener mala conciencia porque no. Pero yo sí, ellos tienen mala conciencia, dicen, pero qué bien vivo, qué bien viví y qué bien voy a vivir. Pues esto por lo menos tengo que disimular, y yo creo que básicamente es lo que hacen. Sí, un gesto antes de zambullirse en la corriente. Sí, yo creo que básicamente es lo que hacen, pero bueno. Sí, pero les dura lo que les dura, es una cosa provisional, sí. Y nada más. Al final, tanto si les sale como quieren, como si sale de otra manera, siempre sobreviven, siempre están al final a flote. Es un sarampión. Sí, pero vamos a ver, pero si lo extraño no es que esto ocurra tal cual estamos describiendo. Lo extraño es que la gente del común, la gente del pueblo, lo extraño es que sorprenda, que esa gente precisamente pues se quede convencida de que estos son los adalides de la justicia. Sí, claro, estos dicen, los únicos que dicen verdades como puños, tal cual. Claro. Porque la gente necesita sus fantasías. Claro que siempre se necesita. Y siempre hay alguien que te las va a en fin, bueno, yo creí que las fantasías tenían otro campo, pero en fin. En todo caso. Pero para eso está el cine. Exactamente. Ahora, esta postilla no es muy a propósito. Bueno, en todo caso yo os invito un poco a que vayamos haciendo algún resumen un poco más, digamos, a propósito de esto, porque por mi culpa se hizo una digresión excesiva en todo esto. Así que venga, a ver... Bueno, pues si queréis, sí. No sé. El tema sería cómo, después del fracaso, digamos, de este intento de tabla rasa de las instituciones... ¿Por qué hay estos movimientos de corte político? Pero, bueno, por ejemplo, vamos a ver. Yo me iba a referir más bien a las alternativas que teníamos, es decir, lo que se puede hacer más que lo que se hizo y no salió bien. Sí, bueno, pero esto, en cierto modo, tiene que ver con lo que yo iba a proponer. Giorgia Meloni llega ahora mismo, por utilizar este ejemplo último, es que ya está legislando. Sí, rápidamente. Ya está legislando, que yo creo que es lo que temen. Esto es lo que temen los epítetos de filofascista, extrema derecha y todo esto. Es porque temen que realmente haga su programa, que lleve a efecto el programa que... Y claro, es decir, ya empezó a tomar medidas, en fin, ahora no es el caso de explicarlas, pero ya tomó unas cuantas, y yo creo que va a tomar más. Entonces, claro, ¿en qué proporción le van a dejar que sea así? ¿En qué proporción? Bueno, pues yo creo, claro, ahí estaría el fragmento de futuro posible. Entonces, a ver, ¿qué os parece? Ya hago un poco de medio corolario, ¿no? ¿Qué queréis? Porque claro, se trataría de reconocer que si la democracia... Esto hay que andar con mucho cuidado porque puede malinterpretarse, ¿no? La democracia, en principio, nada que objetar. Incluso... Nadie se declara antidemócrata. Nadie. Exactamente. El asunto es, por cierto, hay quienes se les llena la boca la palabra democracia y es la suya. Su particular sentido. Su particular sentido de lo que es la democracia. Porque yo, según quien diga democracia, yo salgo corriendo. Es decir, entonces... claro, en fin, pero aquí supongo que hablamos de una democracia liberal, tal como
la entendemos, es decir, con carácter cíclico de las votaciones, Sí, con eso que Lenin con poderes despreciaba bajo independientes, claro, el término de democracia formal. Sí. Pues exactamente De es eso, todos la modos, democracia. me gustaría, si me dejáis en un segundo, apuntar una cosa, sí, algo más de un segundo os lo agradezco. Que digo yo que no entrarían también decisiones que, aún respetando las formas, por ejemplo, ¿no? Nos lleven al estado de bienestar a un punto en el que todo sea una lista interminable de derechos. Eso también. Hombre, la inflación, digamos, del concepto de bienestar... De derechos, ese voluntarismo, ¿no? Democrático. Claro. Lo convierte en un programa imposible. Un programa imposible, claro. Bueno, entonces, no sé, ¿qué decimos entonces de la democracia? Que lo que no se tiene es, que reforzar es sí, el aspecto precisamente formal e institucional, sí, para evitar que cuando llegue quien llegue con su ideología de turno, cope los resortes del poder y su funcionamiento, aunque su origen sea democrático, pues ya no, su funcionamiento sea democrático. En realidad lo ideal y lo conveniente y lo consecuente sería que, desde el punto de vista de la mera denominación, democracia, estuviera ya descrita por la propia que no hubiese palabra, más que sin decir, más, claro. Es decir, que Y los elementos de la democracia se conocen desde antiguo. Claro. Son el derecho al voto, el turno de las oposiciones, nada de gobiernos aquí que se eternizan, el respeto a las minorías, la separación de poderes. Está bastante claro lo que es una democracia. O sea, no sé si el bien del conjunto pues justifica el pisotear, ¿no? Los es derechos lo que individuales. me refería yo con lo de, claro, el bien común. Está por encima del bien, digamos, individual, pero no tan por encima. Claro. Bueno, es decir, la obligación del respeto a las minorías y a los individuos es fundamental, y unos mínimos que el bien común no puede justificar. No puede pisar. Si no podríamos comernos a nuestros vecinos si tuviéramos hambre. Nos llegamos hasta qué pocos. límites pueden que las... Bueno, y algunos tienen mucho apetito. Claro. Pues en el caso, por ejemplo, del hitlerismo, pues evidentemente era una minoría los judíos y una mayoría que estaba muy satisfecha eliminándolos y quedándose con sus propiedades, etcétera, etcétera. No digo ya que les pusieran guantes y lámparas, sí, pero vamos. En todo caso, si os parece, el corolario de conclusión nos lo tomamos después de una manera breve, y ahora previamente nos vamos con la recomendación de lectura y el comentario más general, e ir pensando, pues, cómo os parecerá de cerrar esto, porque si proponemos una solución urbi et orbi, es que no quiero ni decirlo. No, yo apunto, digamos, a unas estrategias, más que una solución, unas estrategias que no son, incompatibles entre sí, que tienen que colaborar en la misma dirección. Por ejemplo, blindar las instituciones. Bien, y yo iba a hablar de derechos y deberes. También, claro. Los deberes son fundamentales. Y esta es una sociedad en la que se habla mucho de derechos, digo, sobre todo desde una perspectiva populista. Porque estamos en esa que llaman los americanos la cultura de la queja y la cultura del victimismo. Y claro, es que cunde ser víctima en esta ideología contemporánea que podemos resumir en woke. Claro, woke. Es eso que decíamos de la lista interminable de derechos. Claro, siempre te va a parecer que no son tan pero es que si hinchas el concepto de víctima, entonces todo el mundo va a buscar ser víctima, y cuando todo el mundo sea víctima va a buscar ser más víctima, y entonces va a buscar más victimismos. Victérrima. Y entonces, claro, es una especie de espiral destructiva. Espiral de locura. Yo creo que queda muy a propósito para después continuar. Bien, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, continuando precisamente la previsión que habíamos preanunciado la semana pasada, vamos a centrarnos de nuevo en un libro ya presentado de una manera, testimonial la semana pasada, Los intelectuales españoles y el 18 de julio. Lo que ocurre
es que hoy vamos a recomendarlo, sí, como recordación, pero nos vamos a referir a su contenido, a lo que entendemos, su contenido más interesante, en cuanto que glosa figuras relevantes de la intelectualidad de la época, digamos, del periodo de la República, de la Segunda República Española, y naturalmente el 18 de julio del 36, desde el momento en que se inicia la Guerra Civil. Por aquí, por estas páginas, pasa Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, Antonio Machado, Rafael Alberti, Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga, y sobre todo el que pasa de una manera muy relevante es, además de Pío Baroja, otro vascongado, Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno pasa de una manera muy preferente y nos va a ocupar buena parte de la conversación. En todo caso, este libro, Los intelectuales españoles y el 18 de julio, está escrito por Manuel Rubio Cabeza, al que ya me referí la semana pasada, un hombre de mérito histórico, de mérito de investigador, que decíamos el otro día, y una persona que me consta a mí casi centenaria, es decir, que la larga vida que le deseé todavía la semana pasada, hoy naturalmente se la renuevo. Bueno, pues vamos a ver. Te voy a pasar, Emilio, algo comentamos, ¿no?, de la consideración que hace sobre Ortega. Tengo una curiosidad, por cierto, sobre ese libro. Ahí todo lo que salen son escritores, es decir, salen poetas y salen, en fin, filósofos, salen novelistas, pero no salen, por ejemplo, artistas plásticos, no sale gente del teatro, eso no... No, es decir, se refiere fundamentalmente a... yo cité algunos nombres, sí, pero sí. Por eso sé que son naturalmente hay bastantes más, ¿no? No, es decir, artistas plásticos que yo recuerde ahora mismo, bueno, pues mira, por ir al índice, ¿no? Por ir al índice, que yo creo que es revelador, y además viene a propósito para referirnos al libro. Aquí está, desde el principio, de Primo de Rivera, el padre de José Antonio, Primo de Rivera en el poder. Unamuno cuando lo destierra. Una Fuerteventura. Claro, el doctor Marañón, la rebelión de los estudiantes, el eximio escritor y extravagante ciudadano Valle Inclán, al que así motejó Don Miguel Primo de Rivera, que por cierto yo creo que es una definición que no puede ser más descriptiva, sin perjuicio de la intención, no lo insultó, más o menos. No lo insultó. No, a ver, extravagante ciudadano. No debió de atreverse. Es, este gran don Ramón de las Barbas de Chivo. Exactamente, exactamente. Bueno, una debilidad personal, insulto, una debilidad personal mía, por otra parte. Bueno, la República de las Letras sigue diciendo, julio del 36, Madrid y Barcelona, y después ya entra en la consideración de personajes, de personalidades ilustres, etc. Dos vascongados independientes, don Pío Baroja y don Miguel de Unamuno. El Manifiesto de Madrid, Ortega y Gasset, que ya se retracta, claro, Marañón, que hace lo propio, Pérez de Ayala, igualmente. ¿De qué se retractan? Que claro, dicho así, de que habían firmado el manifiesto a favor de la República, habían participado en poner en marcha la llamada agrupación al servicio de la República. Pero claro, como al final acabó por decir Ortega, al final, pero además pronto, dijo, no es esto, pues claro, no era eso. Y entonces ya... Porque lo previsto no es lo que empezó a suceder. En efecto, además desde el primer momento. Desde el primer momento. Bien, Maeztu asesinado, García Lorca asesinado, Rafael Alberti, miliciano de la cultura, Miguel Hernández, miliciano de la cultura, y luego los llamados intelectuales de Falange. Ramiro Ledesma Ramos y las Jons, José Antonio Primo de Rivera y la Falange, José María Pemán, Dionisio Ridruejo, Ernesto Jiménez Caballero, personaje que un día tendríamos que traer por este plató. Por su importancia literaria, desde luego. Bueno, y
bueno, y plástica, artística, quiero decir en general. ¿no? Y como agitador de la cultura. Y en como... efecto. Bueno, teórico del fascismo español, por decirlo de una manera, pero claro, con calado filosófico, nada de... Agustín de Foxá, Rafael Sánchez Mazas, al que tú pusiste voz el otro día, Víctor de la Serna... Picasso, acabo de verlo ahí. Bueno, pues mira, pues, ¿por dónde anda? No lo veo yo. Al final. Sí, al final. Bueno, pues para que tengamos el aspecto plástico, pues aquí está Antonio Manuel Machado, Salvador de Madariaga, Sánchez Albornoz, como ya dije, Jacinto Benavente, Ramón J. Sender y Picasso. Otra debilidad personal mía, aunque yo le doy preeminencia a Dalí porque yo... que no sale en el libro. No, que no sale. Que podía salir, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Ya lo creo, sobre todo, digamos que por tantas cosas, pero por su amistad con García Lorca ni se diga, por su relación, ¿no? Ya. Y por sus controvertidas opiniones políticas. En efecto. Bueno, es que se nos va el programa, pero vamos a ver. Yo te voy a pasar el comentario sobre... el comentario que hace sobre Ortega y Gasset, porque yo creo que es sumamente interesante. Yo estoy muy de acuerdo con lo que explica y yo creo que tú también. ¿Y es un amuno sobre Ortega? ¿O? No, esto es el comentario que hace el libro. Autor, claro, cómo presenta Ortega, ¿no? En este párrafo, en fin, que si te parece lo lees y lo comentamos. Es este de aquí, este de aquí, sí. Bueno, dice Manuel Rubio Cabeza. Exactamente. Otro asesor de gran talla es el madrileño don José Ortega y Gasset, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Es uno de los padres espirituales de la Segunda República. Con los también asesores Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, firmó un manifiesto en pro de la República que hizo más daño a la monarquía que una docena de revoluciones. Diputado en las Constituyentes por León, obtuvo como Unamuno un voto favorable en las elecciones a presidente de la República. Es hombre mesurado, de sólida formación germánica, de palabra fácil y bella, de prosa impecable. Pertenece a la más alta aristocracia intelectual del país. Tiene ideas constructivas. No es un demagogo. Pisa firme. Le escuchan todos con muchísimo respeto, pero en el fondo no le hacen gran caso. Yo creo que es una definición a propósito. A ver qué opinas tú. Bueno, hombre, le hacían más caso de lo que da a entender este párrafo, porque la labor filosófica de Ortega tiene un aspecto de popularización y de divulgación y de, digamos, creación de un clima europeo en España, regeneracionista en el fondo, que realiza a través de la Revista de Occidente, a través del periódico, no únicamente la cátedra ni su labor política directa. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso tiene una influencia. Es que yo creo que aquí el comentario que hace es más bien a su referencia política, a su... Entiendo yo que se refiere, no le hacen caso desde el punto de vista políticamente, político. Sí, políticamente. Ahora, todo lo demás yo creo que es impecable la consideración que hace. Quizá tuviera más influencia en la gente de cultura que en la juventud, que eran, bueno, más, en fin, emocionales y por tanto más dados a los extremos y a gente más como Unamuno que como Ortega. No sé, Onésimo Redondo, por ejemplo, tiene lidiado con él, y era una persona joven, y bueno, el mismo José Antonio, hablando el otro día, pero claro, la juventud en general hablas, ¿no? Sí, hablo de la juventud en general, claro. Bueno, en todo caso, como, claro, se trata de que hablemos entre nosotros un poco a propósito, yo creo que sobre todo de la consideración sobre tu querido y mío también, Miguel de Unamuno, es decir, que tú todavía conservas parte del espíritu con el que llegaste el otro día, ¿es así o no? Sí, cuando me dejé poseer. En efecto, espíritu. Cuando te dejaste poseer, claro, justamente. Entonces, yo creo que sí, porque, a ver, el libro naturalmente da para muchas cosas más, en todos los sentidos, pero yo creo que hay algunas cosas, sobre todo de Pío Barojí y de Miguel de Unamuno, y no nos da el tiempo para todo, y vamos a pararnos en particular con Unamuno. Por ejemplo, el paradoxal Don Miguel, que es uno de los capítulos que utiliza, ya verás, en la página 62, es que yo quise comentarlo antes de entrar a Platón, con Emilio, también con Mariano, pero con Emilio, incluso ya antes,
y las circunstancias no me lo permitieron, con lo cual le paso para que lea y ya comente. Es decir, por ejemplo, el 3 de julio del año 36 hace Unamuno unas declaraciones a un redactor del periódico Ahora. Atención a lo que dice, que es importante. Eso de ahí, sí. ¿Que leo hasta aquí? Sí, hasta aquí justamente, sí, sí. Bueno, dice Unamuno: pasa por la plaza una muchachita acompañada de su familia, cuando un zángano mocetón se divierte en hacerle una mamola. Sí, perdón, 3 de julio del 36, sí. Esto es importante reconocerlo. Poquito antes del asesinato de Calvo Sotelo y del alzamiento. La espiral ya de violencia. Sí. Así es. Bueno, el familiar se vuelve a reprenderle, el mocetón se insolenta y el otro arrecia en la represión. Y entonces, ante el grupo de curiosos que se remolinan, ¿qué se le ocurre al zángano? Pues ponerse a gritar ¡fascista, fascista! Y eso basta para que el represor tenga que escabullirse, no fuera que le aporrearan los bárbaros. Otro día, en un rincón de una calle, sorprende un guardia municipal a otro mozallón haciendo sus necesidades. Se le acerca no a multarlo, según piden las ordenanzas, no, sino a llamarle la atención, y el necesitado, al verle venir, se yergue y le espeta un «que soy del Frente Popular». Otra vez, un matrimonio joven, en gira de turismo, entra en una iglesia, sin gente entonces, y a poco, husmeando no se sabe qué, entran 3 chiquillos como de 10 a 12 años, y exclama uno alzando el puño, ¡maldito sea Dios! Y el otro, hay que darles unas hostias. Y como estos 3 sucesos recogidos aquí, muchos más de la misma laya. Y no se hable de ideología, que no hay tal, no es sino barbarie, zafiedad, soecidad, malos instintos. Se tragan un papel antihigiénico en el que sacian sus groseros apetitos y ganan ciertos pequeños burgueses que se las dan de bolcheviques y de lo que se hacen servir ganapanería populachera. Tragaldabas que reservan ruedas de molino soviético para hacer comulgar con ellas a los papanatas que les leen. Papanatas, otra cosa, que así como se leen los clandestinos libritos pornográficos para excitarse estímulos carnales, así se leen estas soflamas para excitarse otros instintos. La doctrina es lo de menos. Bueno, yo creo que esto... Palabra de don Miguel, de Unamuno. Sí, en efecto, muy a propósito. Palabra de don Miguel, y estaremos de acuerdo en que esto podríamos actualizarlo. Prácticamente tiene una consideración muy parecida en los epítetos y en las descalificaciones, ni se diga. Sí, es que es tan fácil. Sí, claro. Pero es que a mí, con mayor o menor grado, no me sorprende nada esa atmósfera, es que la estoy viendo. Sí, claro. Otra consideración interesante porque es, yo creo que también poco divulgada. Después del incidente con Millán Astray. Sí, del Paraninfo. Del Paraninfo, sí. 36. Claro. Habían restituido en la cátedra, es decir, habían cesado sí. Por parte de la República, las autoridades de la República cesaron a Unamuno en su cátedra y digamos que lo restituyen los nacionales. Claro, después del incidente con Millán Astray, naturalmente lo tienen que cesar porque es inevitable, porque es un principio de autoridad, es decir, en fin. Pero es muy curioso porque con fecha 22 de octubre de 1936 y publicado 6 días después en el llamado Diario Oficial de Burgos, pues se da cuenta del cese en el rectorado. Es muy interesante cómo da la noticia el ABC rojo, republicano, el ABC de Madrid, republicano, digamos, para los puristas, a la violeta, para entendernos. Es muy curioso cómo da la noticia, yo creo que merece mucho la pena leerla, el Diario Oficial de Burgos. Esto lo escribe ABC, ¿no? Dice. Pero el ABC ocupado. Ocupado, claro. El ABC popular. El ABC popular, ahí está. El Diario Oficial de Burgos, de 28 de octubre, ha publicado un decreto destituyendo a Unamuno del cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Para sustituirle ha sido nombrado el catedrático de la Facultad de Derecho, don Esteban Madruga Jiménez.
Ignoramos si el motivo de la destitución del señor Unamuno es que ha vuelto a disputar con los comandantes o que, por el contrario, le han ascendido a teniente coronel de instrucción pública del gobierno de Burgos. Bueno, ya ves ¿Cómo se puede contar una noticia? Exactamente, cómo se puede contar una noticia, ¿no? Bueno, y avanzamos porque don Miguel se va a morir el 31 de diciembre, el día de fin de año de este año 36. Seguimos, por lo tanto, avanzando. En este mismo libro se da cuenta, vamos a ver, el Día de Todos los Santos de 1936 hace unas confesiones a un periodista que acude a visitarle y del que no constan datos reconocibles, lo cual hay que decir así pero que parece ser que se da con solvencia esto, ¿no? O sea que aunque no sepamos quién es de fiar. Sí, esto es lo que parece, ¿no? Entonces, vamos a ver. Además lo cita Guillermo Cabanellas, es decir, alguien pone su nombre para decir que hay unas confesiones. Además es una confesión con un periodista que acudió a visitarle, no es que sean unas declaraciones. Bueno, entonces yo creo que es la parte más interesante de las reflexiones de Unamuno un par de meses antes de morirse, realmente. Sí. Dice lo siguiente, esto de aquí y al dorso, claro. Tan pronto como se produjo el movimiento salvador del general Franco, me he unido a él, en el pensamiento de que lo más importante era salvar la civilización occidental cristiana y con ella la independencia nacional. El gobierno de Madrid me destituyó en el cargo de rector, pero el gobierno de Burgos me restableció en mi función con la expresión de grandes elogios. Estaba entonces verdaderamente aterrorizado por el carácter que tomaba esta guerra civil, horrible, que es debida a una enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura, con un substrato patológico. Desde el punto de vista religioso, esta guerra civil es debida a una profunda desesperación, característica del alma española, que no alcanza a descubrir su fe, y también debida a un cierto odio contra la inteligencia, que se une también al culto de la violencia por la violencia. El salvajismo inaudito de las hordas marxistas sobrepasa toda descripción, y los que dan el tono no son ni los socialistas, ni los sindicalistas, ni los anarquistas, sino bandas de malhechores, de criminales natos sin ninguna ideología. Pero la reacción natural contra todo esto toma, desgraciadamente, muchas veces carácter de opresivo. Es el régimen del terror. España está literalmente espantada de sí misma, y si no vuelve sobre sus pasos a tiempo, llegará al borde del suicidio moral. Si el miserable gobierno de Madrid no ha podido ni ha querido resistir el empuje de la barbarie marxista, debemos tener la esperanza de que el gobierno de Burgos tendrá el valor de oponerse a aquellos que quieren establecer otro régimen de terror. En un comienzo se ha dicho, con muy buen sentido, que este movimiento salvador no era un movimiento de partido ni un movimiento militar, sino algo profundamente popular, y que por tanto todos los partidos nacionales antimarxistas deberían olvidar las diferencias que los separaban para unirse todos bajo la dirección de un jefe militar sin prejuzgar acerca del régimen político que se estableciera definitivamente. Es así como los partidos han continuado yuxtaponiéndose, sin fundirse. Renovación Española, monárquicos constitucionales, tradicionalistas, antiguos carlistas, Acción Popular, monárquicos ligados a la República y numerosos republicanos que se han resistido a entrar en el Frente Popular. A estos últimos agregaremos los falangistas, partido político, aunque lo niegan, y que no es otra cosa que el fascismo italiano, a mi juicio muy mal interpretado. Insisto sobre el hecho de que el movimiento a cuya cabeza se encuentra el general Franco tiende a salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional, pues España no sabría ser sojuzgada ni por Rusia ni por ninguna otra nación, cualquiera que ella fuese. Pero en verdad estamos a punto de librar sobre nuestro territorio nacional una guerra internacional. Y en esas circunstancias es también un deber traer paz, de persuasión y de convencimiento y alcanzar la unión moral de todos los españoles para rehacer esta patria que se desangra, de vaciar su sangre, que se arruina, que se envenena y que se embrutece. Por ello debemos impedir que los reaccionarios vayan más allá de la justicia y de la humanidad, como a veces lo hacen.
No es buen camino el de los nacionalsindicalistas que pretenden asustarnos por la fuerza y la amenaza, obligando por terror a afiliarse a ellos a todos aquellos que no son ni convertidores ni convertidos. Qué triste cosa sería si a este régimen bolchevique bárbaro, antisocial e inhumano intentara sustituirlo otro régimen tan bárbaro, antisocial e inhumano de total servilismo. Ni lo uno ni lo otro. Bueno, yo creo que es... Ahí, por cierto, uno y otro está sin H. Sí, sí. Claro, pero no era. Sí, pero yo creo que Es lo más conmovedor esto. es demoledor el comentario. Sí, porque él se teme lo que va a pasar inmediatamente. Claro. Y no hay venir. ambajes ni interpretaciones, describe de una manera desnuda. Hombre, él enuncia una cierta esperanza de que, en fin, la contrabarbarie no fuese bárbara a su vez. Esperanza que enseguida se mostró porque es un equilibrio seguramente complicado. Claro. ¿No? Complicado. En todo caso, ya por final, estas palabras últimas las pronuncia, como digo, el día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1936, una vez ya cesado en la cátedra. Es decir, como rector, quiero decir. Es importante subrayar como rector. Es importante sí, subrayar eso, y tanto claro. así que le envía una carta muy afectuosa al nuevo rector, que era amigo personal, Esteban Madruga, en los siguientes términos, que yo creo que es muy interesante, la carta que le envía, porque le cede la biblioteca a la universidad. Ahí le envío, mi muy querido amigo, por mano de mi hija Felisa, las llaves del departamento de la antigua casa rectoral, en que se guarda la librería que fue mía y hoy es de la universidad, pues que a ella, a que tanto debía, se la cedí. Cuando pueda traer los libros que me quedan en Hendaya, se los cederé también, ya que este era uno de mis firmes propósitos y no soy de los que se vuelven de ellos. Tengo aquí 2 o 3 libros de la biblioteca de la Facultad de Letras. Diga a su decano que se los digne mandarme un bedel para que los recoja y los guarde allí. Y que si no voy yo mismo a llevarlos, lo he hecho, claro está, muchas veces, es porque he decidido no salir ya de casa, desde que me he percatado de que el pobrecito policía esclavo que me sigue, a respetable distancia, a todas partes, es para que no escape, no sé a dónde, y así me retenga en este disfrazado encarcelamiento como rehén de no sé qué, ni por qué, ni para qué. Bien, ya por último, 31 de diciembre, recibe en su casa a su amigo el falangista Bartolomé Aragón, que por deferencia a don Miguel acude a la visita sin la camisa azul que conformaba su uniforme habitual y que era lo frecuente por entonces, ¿no? Se sitúa frente a frente junto a un brasero y don Miguel se despide de España para siempre diciendo: Dios no puede volver la espalda a España. España se salvará porque tiene que salvarse. Y minutos después, don Miguel ya está muerto. Sí, recuerdas que comentamos que hubo así, en fin, habladurías y maledicencias respecto de esto de la muerte de don Miguel de Unamuno, porque no hay autopsia, sí. Pero sí hay un informe médico, y el informe médico dice murió de una hemorragia vulvar debida a su condición médica, más o menos, la artrosis que sufría o no sé qué. El médico que hace ese informe no ve necesidad de hacer una autopsia porque estaba muy claro de que se había muerto. Porque él maneja el historial médico de Miguel de Unamuno y él lo observa y por eso no hay. Entonces, claro, el que no haya, pues hizo que se lucubrara ahí. No, claro, porque es muy propicio. Claro, porque como lo acababa. Bueno, por supuesto. Por un lado, porque lo había visitado el falangista el mismo día del hecho, y por otro, porque al día siguiente los falangistas, como ya dijimos, secuestran, por decirlo así, el entierro de Esto iba a pasarte, iba precisamente a pasarte lo del secuestro. Bueno, quiero decir... Secuestro es una manera de decirlo, pero es bastante gráfica. Sí, no, pero bueno, ¿cómo apostilla ya última que leo, hora? A partir de la prensa nacionalista. Sí, claro. La prensa nacionalista se deshace en póstumos elogios a pesar de los pesares. El primer día de 1937, esto lo dice el autor, ¿no? Manuel Rubio. Claro. El primer día de 1937 se celebran unos solemnes funerales en la iglesia de la Purísima. 4 catedráticos, dice Carlos Rojas en su trabajo citado, que es 10 figuras antes de la Guerra Civil,
Quienes firmaron la expulsión del rectorado de Unamuno, Rodríguez Aniceto, Maldonado, Beato y García Blanco, llevan las cintas del ataúd. Presiden el sepelio el rector de la universidad, doctor Madruga, y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor don José María Ramos Los Hertales. 4 falangistas de uniforme, Víctor de la Serna, el tenor Miguel Fleta, Mariano Rodríguez de Rivas y Antonio de Obregón, transportan el cadáver sobre sus hombros. Brazo en alto es despedido en el cementerio al grito de «Camarada Miguel de Unamuno, presente». Dice Guillermo Cabanellas, y bien dice, que este es el único homenaje que se tributa con ocasión de su muerte a aquel magnífico pensador al que la España nacional, con excepción de la Falange, volvía la espalda. Bueno, yo creo que hicimos un comentario muy completo y a propósito, ¿no?, de la peripecia de Unamuno a partir del momento, Sí. La peripecia vital e intelectual de Unamuno, dando noticia de algunas cosas que, cuando menos, no son muy frecuentes, y menos en un ámbito de televisión. Así que, muy complacidos por todo esto, en fin, y cada uno de los espectadores, cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, que saque sus propias conclusiones. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, ya a poco vamos a tener que entrar a nuestro espacio siguiente de Poesía Eres Tú, porque en estos 2 últimos programas resultaron un poco, digamos, irregulares respecto a lo que resulta habitual, precisamente por la consideración del tiempo que fuimos dedicando al espacio divulgativo y al propio de Poesía Eres Tú, porque hoy vamos a leer unos poemas muy interesantes del que se ocupará respectivamente Mariano Emilio y yo mismo. En todo caso, una reflexión ya en un par de minutos, no más, sobre lo que nos ocupó en fin, de qué ocurre, porque realmente es un poco la respuesta. Lo que ocurre en Europa en particular, con estos movimientos, digamos, patrióticos, conservadores, de preservación de la familia, esto que Uwe Sorman decía, pero ¿cómo no se va a inquietar un italiano desde referencias morales relacionadas con y religiosas relacionadas con la religión católica, con la tradición familiar, etcétera? Bueno, ¿qué futuro le vemos a esto, así más o menos inmediato, ¿no? Y a la llamada ideología woke, ¿no? Sí, woke. Porque esta es la historia, la clave realmente es esta, ¿no? Claro. Pues ya sé que, en fin, ya sé que un par de minutos es poco tiempo, pero sí, es que tenemos que, cualquier día volvemos a Una vez esto, hablando ¿no? contigo me pareció que tenías la impresión de que la Agenda 2030, esa que deriva de una decisión en el 2015 de la Unión, vamos, de las Naciones Unidas, tenía una relación directa con la ideología woke, Así es decir, es. con el movimiento, bueno, todos estos movimientos, digamos, de reivindicación de las víctimas, del empoderamiento de las mujeres, de los derechos LGTBQI, etcétera. Vamos a ver, eso es... La lucha contra el cambio climático, Sí, etcétera, etcétera, sí. porque hay 17 puntos en la claro, Agenda sí, 2030. Sí, por supuesto, vamos a ver. Eso sí que nos llevaría un programa entero y cualquier Claro. día tendríamos que hacerlo, sobre lo de la agenda en particular. Bueno, por supuesto que es así. Hoy cualquier persona que no tenga una implicación, digamos, militante de este movimiento, le tiene que constar que las Naciones Unidas hace tiempo que dejó de ser, como diríamos, un organismo Neutral, imparcial, sí. imparcial. Es decir, es que esto está claro. Ya no digamos la UNESCO, vinculada a la educación. Yo recuerdo hace, pues, más de 50 años. Más de 50 años. Era yo muy jovencito, naturalmente. Más de 50 años, las referencias de la UNESCO. Había una revista, se Sí, seguirá la recuerdo editando, yo. probablemente, el Correo de la El UNESCO. correo de Sí, la sí, UNESCO. es verdad. ¿Cuál? No sé si se sigue Vamos a editando, ver, cualesquiera que accediera
al contenido del correo de la UNESCO, yo lo hacía. Bueno, es que lo de la Agenda 2030, allí estaba el embrión y, por cierto, la doctrina de tu protegido. ¿Qué me he protegido? ¿Cuál? De Rousseau, ellos. Rousseau, Rousseau. Rousseau, sí, bueno, no, quiero decir, el espíritu, el espíritu. Claro, es que estaba ahí, estaba perfectamente claro. Eso sí, yo no tenía la sagacidad suficiente para darme cuenta, que ya es extraño, pero no Hombre, hace más de 50 años. Sí, lleva tiempo esto. Se habla de que los documentos, desde mediados de los años 60, se está preparando por supuesto, la Agenda 2030. Pero por supuesto, y es curioso, porque, por ejemplo, en el caso del cambio climático, yo creo que aquí podemos, en fin, dejarlo porque es que tenemos que hacerlo. Es el punto número 13 de los 17 puntos. El presunto cambio climático, porque vamos a ver, por supuesto, que hay cambio en el clima, por supuesto. No se trata de reconocer las referencias que en términos históricos suponen cambio. No, supone... Aquí el asunto es que a partir de una verdad que no es tal, o que en todo caso es muy debatible y muy interpretable, pues se nos quiere cambiar la vida, pero con todas las consecuencias. Hay caramelos trampa y finalidades. Hay cosas que le suenan bien a todos, pero claro, no es la finalidad. Claro, justamente. Entonces, es evidente que esto del cambio climático es una de las circunstancias en las que, de una manera que iba a decir sospechosa, pero en realidad es muy evidente, colaboran, por ejemplo, ahora es que no nos podemos parar y ya es pena, pero colaboran Rockefeller, la familia Rockefeller, que dicen los Rockefeller de hoy, dicen que tienen muy mala conciencia de que, claro, sus ancestros se hicieron ricos. Se hicieron ricos de una manera, y claro, ahora... Lo que yo decía hace un momento sobre la mala conciencia, ¿no? Sí, pero ya en fin, en una dimensión monstruosa. Por supuesto. Los Yeti, lo mismo. Es decir, y no voy a seguir por ahí porque ¿para qué? Claro, que los Yeti, los Rockefeller, y por ahí todo seguido, tengan naturalmente mala conciencia y se apresten la ideología de el Foro de Sao Paulo y el ahora llamado Foro de Puebla. O sea, liderado naturalmente... Sí, la Carta de la Tierra. Por la Carta de la Tierra. Que todo esto que fijaos, se alíe. Sí. Es que es una cosa realmente... Es que, en fin, es que parece sobre todo una gran humorada, porque es que esto no se explica. Lo que ocurre es que es una nota de humor que... En fin, a cerebros más o menos que intentamos que sean algo lúcidos, pues resultan perturbadores, ¿no? Bueno, fijaos en este momento, el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la tierra. El hombre no es rey de la naturaleza, forma parte de ella. ¿De quién creéis que son estas palabras? De Mikhail Gorbachev. En el año 1997, una entrevista a Los Angeles Times, cuando hablábamos el otro día de la relación, ¿no?, con el socialismo. Sí, bueno, no, un momento. Esto que acaba de decir Mariano, iba a decir que siento que lo hayas dicho. No lo siento, lo celebro. Pero esto es que un día tenemos que volver sobre esto con detalle. La clave precisamente es esa, que el hombre deje de ser el centro del universo. Claro. Para ocuparlo después, referencias, pues bueno, nos vamos al Antiguo Egipto y empezamos a adorar a los animales, por ejemplo. Es decir, esto, no. Sí, pero los animales del Antiguo Egipto eran teóforos, es decir, eran encarnaciones de los dioses. Sí, no era el animal por el animal. Sí, no, por supuesto, pero quiero, a ver, digo la referencia egipcia por aquello de... En fin, pero que hay una connotación semejante. De hecho, en la medida en que el hombre desaparezca de su referencia troncal y deje de tener su carácter sagrado, que es fundamental. A propósito de esto, recuerdo que hace muy poquito leí un artículo de Víctor Gómez Pin, que es un filósofo vasco, aquí en España bastante conocido, y lo que explicaba en el artículo, el tema era lo sagrado no es la naturaleza, lo sagrado es el hombre. Claro, ese era el principio de su argumentación. Claro. Y la mía. Claro. Y creo que la de Emilio,
Hombre, y a mí desde si luego, me das a elegir entre un sí. geranio y una persona, yo prefiero la Sí, persona. Claro, exactamente, y es que ahora en el altar de la ecología va a haber que sacrificios humanos, es lo que se pide. Nada Sí. más, nada más. ¿Cómo se llega a eso? Si todo es cosa de muerte, todo. O sea, controlar la población, etcétera, etcétera. La ideología es el Dios. Bueno, hay que parar un poco a Mariano porque ya se nos va. Sí, sí, te estás Ya- poniendo ya se nos azteca, va. azteca total. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, vamos a ver, y hoy vamos a recitar unos poemas de Federico García Lorca, Otro asesinado insigne, en efecto, al que ya nos referimos repetidamente. de aquellos tiempos. Claro, en cierto modo lo traje por esa inspiración, aunque ya tenemos paseado a Federico y más que lo haremos. Y aunque Otras- sostenemos que a Unamuno no lo asesinaron, que quede claro. Sí, sí, no, ciertamente. Pero a ciertamente, Calvo Sotelo sí, y a Cier- Lorca también. Ciertamente. Bueno, y a Ramiro de Maeztu y a Tutti Quanti, Y a- ¿no? sí, exactamente. Y a Pedro Muñoz Seca, en fin. Bueno, en todo caso, será Mariano que nos lea Canción Otoñal, un poema escrito por García Lorca, por Federico García Lorca, en el mes de noviembre de 1918. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que ha nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris, también sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda y la garra de los años hace un sudario con ellas. ¿Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva o después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? ¿Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña o nunca será posible la solución del problema? ¿Y si el amor nos engaña? ¿Quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late cerca? Si la esperanza se apaga y la Babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piedras, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas y todas las rosas son tan blancas como mi pena. Bien, Canción Otoñal de Federico García Lorca, noviembre del 18. Es la primera vez que oigo que la pena sea blanca. Formaba parte del conjunto metafórico Sí. de García Lorca, muy dado, por cierto, ¿no? Quizás Bien. de sudario, ¿no? Yo ahora me referiré con brevedad a un poema más corto, La balada del agua del mar de 1919. Y dice así: el mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares. Esas lágrimas salobres, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, señor, el agua de los mares. Corazón, y esta amargura seria, ¿de dónde nace? Amarga mucho el agua de los mares. El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. Y para cierre nos obsequiará la voz de
Emilio Saldaña con uno de los poemas del poemario Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, uno de los poemarios más hondos y sentidos de Federico. No, y no solo de Federico, es uno de los poemas del siglo. En efecto. Bueno, pues ya está dicho. Se titula La sangre derramada y dice uno así. de los cuatro... Sí, claro. De las cuatro partes del llanto. La sangre derramada, que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina a los tendidos y se vuelca sobre la grana y el cuero, de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Pero ya duerme sin fin, y a los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. Bueno, emotivísimo, grande e inmortal Federico García Lorca. Y antes de cerrar este espacio de poesía, quiero enviar un muy sentido y expreso y afectuoso saludo para Miguel Carlos Vidal, más nombrado y conocido como Carlos Vidal, don Carlos Vidal, ferrolano ilustre, poeta de grande estirpe para la poesía en lengua española, y a quien le digo, don Carlos, puede parecer otra cosa, lo sé, pero no me olvido de usted. De ninguna manera me olvido de usted, y a ver si pronto consigo escribir algo sobre su personalidad poética, tan considerable y fecunda. Hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 12 de noviembre de 2022. Bueno, muchas gracias, Mariano, por tu presencia, por tu conversación
y ya sabes que seguramente a no tardar, pues volveré a convocarte, porque tenemos muy variados asuntos, ya lo vemos además, a mano, en los que, si estás de acuerdo, pues muy bien podrías participar, ya lo sabes, ¿no? Yo ya sabes que participo y que estoy muy de acuerdo. Quisiera, si me dejas, mandar yo también un saludo y un abrazo a don Carlos Vidal, naturalmente. Y decir que antes, cuando hablé del altar de los sacrificios humanos, hablé del altar de la ecología. Porque creo que dije ideología, pero bueno, pero lo es. Bueno, sí, naturalmente, claro, claro. Bueno, la próxima semana, sea de anunciarlo, será nuestro invitado Jaime López Fernández, eficaz y perseverante investigador de la historia de Galicia y en tantos lances también, por extensión, de la propia España toda, con muy especial atención a la emigración hacia Hispanoamérica, Argentina y Cuba muy especialmente. Contertulio habitual de este plató de Crisol de Cultura, la próxima semana será que hablemos de un asunto de interés local, el hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y la portuguesa Vila do Conde, acontecimiento que se produjo tal hace medio siglo y que va a tener derivaciones en la conversación, como se ha de ver, que rebasarán ese estricto carácter de acontecimiento local. Nada se diga para nuestros circunstanciales espectadores portugueses. Programa, pues, de marcado interés singular, será de no perdérselo. Así que, Emilio, ya lo sabes, pues venga, será lo que nos toque. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, vaya para todos ustedes, para todos vosotros, mi gratitud por vuestro seguimiento fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica y, naturalmente, también por vuestra simpatía. Por lo demás, sea de repetirlo, todos nuestros programas anteriores están localizables en YouTube a través de Internet, y este mismo lo estará muy pronto, de manera que, si os parece, siempre podréis moveros a la curiosidad de ver uno u otro, y que así sea. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo a las 7:30 de la tarde. Como siempre, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.